Yo soy Brittany Martínez. Yo soy Ramón Martínez. A nosotros nos tocó lo que es exponer el tema de inspección de moldes. Lo que estamos haciendo es la limpieza del molde y verificación solamente de las partes visual, que no se note ningún desgaste o ningún tipo de golpe en lo que son las cavidades. Ahorita vamos a proceder a levantarlo para inspeccionar y darle una revisión a lo que son las entradas y salidas de agua junto con los pernos guía y los botadores. En esta sección o en esta verificación lo que vamos a inspeccionar son las líneas de enfriamiento. La manera en la que lo vamos a hacer va a ser echando aire por una parte del molde y revisar que tengamos el flujo que sería en la otra. La manera que vamos a revisar, a falta de algún manómetro, va a ser con un trapo. Ahí se nota donde tenemos el flujo, entrada y salida. En el segundo, tercero, nos dimos cuenta, pues este molde ya tenía un tiempo de que no se le daba un mantenimiento o no se usaba, pero aún sin embargo las líneas de enfriamiento están bien. No creo que tengamos problemas durante una corrida al momento de empezar a trabajar para sacar lo que es un producto. Como se nota, son cuchillos de plástico o cubiertos de plástico. Mi compañero hizo el lado móvil, ahora a mí me toca verificar el lado fijo, que es replicando lo mismo que él hizo, que es para ver si las líneas de enfriamiento no tienen obstrucciones y nos vamos a dar cuenta de la misma manera. Ver si el trapo tiene movimiento. Si tiene movimiento es que no tiene obstruidas las líneas. Ahora no es parte de nuestro tema el hacer la lubricación, pero lo voy a hacer para estar seguros de que se haya hecho una buena lubricación en los pernos guía. Así nosotros mismos nos aseguramos de que están siendo bien lubricados. Ahora pues yo voy a inspeccionar lo que serían los buques, pero como tenemos este molde que no ha sido todavía metido mantenimiento, entonces la lubricación la voy a hacer yo de esta forma en lo que serían los bujes de los pernos guía. Así quedando y cerciorándonos de que tenemos una buena lubricación en lo que son pernos y bujes guía. En otras empresas lo que regularmente hacen es mandar dimensionar las cavidades y los canales de inyección. Nosotros en este caso solamente lo vamos a revisar visual. Tenemos que revisar que las cavidades no tengan ningún tipo de golpe, ningún tipo de que el canal de inyección esté oxidado. Y aquí nosotros vamos a ir revisando esos temas. Lo tenemos que revisar en las dos partes, que es la móvil y la fija. Aquí lo vamos a ir revisando de igual manera
que no tenga ningún tipo de golpe, que los canales de inyección no estén oxidados o no tengan alguna obstrucción. Bien. La última parte de la inspección o que nos faltaría sería revisar el screw o lo que se le llama manguito. Lo vamos a revisar igualmente de la misma manera, que no presente golpe, que no se mire algún daño del diámetro deforme, que su circunferencia sea lo más parecida a un círculo que se pueda. Como comentó la compañera, va a ser solamente visual, ya que pues ahorita no contamos con las herramientas necesarias para poder dimensionar este tipo de piezas o hacer una buena inspección en un CMM o en un área de metrología. Estos fueron los pasos para la inspección del